Vamos a presentar a continuación a nuestra entrevistada. Otro problema que se da en nuestro país es el acceso a educación por parte de niñas que se encuentran en espacios rurales. ¿Cómo fomentamos su participación y que culmine en el colegio? Se encuentra Rosa Asca, directora nacional de CARE Perú, en estudios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación, el panorama de las niñas en áreas rurales en nuestro país? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el acceso a la educación en una ciudad y el campo? Bueno, primero hay que precisar que son 700.000 niñas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Además, hay diferenciaciones, si bien lo mencionas. En el área andina, por ejemplo, solo 6 de cada 10 niñas terminan el colegio de edad oportuna. Y en la Amazonía, solo 8 de cada 10 no lo terminan, o sea, es aún peor. O sea, 2 niñas de cada 10 terminan en la Amazonía. Es terrible. Esto pasa por varios factores, desde la incomprensión de los padres, el acceso a la educación, porque son zonas dispersas. En muchos casos ya el colegio secundario se encuentra solo en la capital de provincia o en zonas más alejadas. Estas niñas muchas veces tienen que caminar horas para ir y horas para regresar. En casos donde hacen el sacrificio, se quedan a dormir en el colegio de lunes a jueves, el viernes. Expuestas a Pero por supuesto, en unos, te digo, es terrible ver los cuartitos. Las profesoras o profesores, muchos de ellos sirven casi de vigilantes, parados dando vueltas alrededor de estos cuartos para que estas niñas no sean violentadas. La verdad es que su situación de vulnerabilidad es terrible. Y es invisible, no se habla de esto. Esto es algo donde nosotros estamos trabajando justamente para poner sobre la mesa. Pero no se puede hacer nada sin el Estado en estos casos, por lo menos los de la Amazonía, porque ¿de dónde sacamos los recursos para poder llevar el servicio de educación a un lugar donde hay extrema pobreza, donde hay medios de pago, donde no hay medios de pago para generar pues empresa privada? Donde a veces no hay internet, entonces las formas de hacer esto viable a un costo razonable no se puede lograr por falta de acceso técnico. El Estado es el único que tiene la obligación de suplir esta necesidad. Sí, nosotros trabajamos un piloto para poderle dar al Estado las herramientas, digamos, ya procesadas, ¿no? Este proyecto se llama Niñas con Oportunidades, lo hemos trabajado en Chincha Alta y en Guaitará, Huancavelica. ¿Y qué resultados han obtenido? Fantásticos, la verdad, son niñas que están ávidas de recibir ayuda. Nosotros hemos trabajado con más de 8.000 alumnos, casi 5.000 niñas. La tasa, por ejemplo, uno de los grandes problemas es el embarazo adolescente. Hemos llegado a reducir en más del 70% la tasa de embarazo adolescente en esta población acotada. Es altísimo. La tasa de embarazo adolescente. Según es el segundo problema. 13% de los adolescentes en nuestro país están actualmente en gestación. O con niños ya. Es increíble. Es altísimo. Es el segundo problema por el cual abandonan el colegio. Entonces, y no se quiere hablar del tema, no se quiere hablar de la igualdad de género, no se quiere hablar de educación sexual en el aula. Bueno, nosotros trabajamos justamente eso, derechos sexuales y reproductivos. 100% de las alumnas han sido capacitadas y informadas sobre los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ellas tienen que saber a qué tienen derecho, que pueden decir no, que no las pueden obligar a casarse. Ellas tienen derecho a tener una opción de vida. 100% de nuestro alumnado, mujeres y hombres, porque de eso se trata la igualdad, han recibido capacitación para planes de vida, emprendedurismo, si es que lo consideran así, capacitaciones para tener un futuro, para que no estén relegadas a ser las cuidadoras de los hermanos menores o de los animalitos o ser madre a los 13 años. ¿Cuáles son los principales factores de deserción escolar? Porque hay mucho abandono y seguramente uno de ellos es el embarazo. El segundo. El primero en realidad es un factor coyuntural entre geografía, distancia, apoyo de los padres. Económico, básicamente. También, porque ante la decisión de tengo para uno, siempre envían al hombre. Siempre la preferencia, cuando muchas veces está probado que la niña a veces tiene más capacidades. Pero no. Retribuye más a la familia. Bueno, ese es el otro tema. Educar a una inversión. Si queremos exactamente. A los padres, tú inviertes en tu hijo o algún día se va a mandar a mudar y no va a regresar a verte, pero tu hijo va a regresar siempre. Eso para los padres. Pero para el país está probado que el invertir en mujeres, educar mujeres, ha elevado hasta en 3 puntos porcentuales el PBI de los países. Reduce la pobreza,
Es que es un círculo virtuoso, porque además también está probado que una mujer que trabaja, que estudia, sus hijos van a estudiar. Entonces empiezas este círculo virtuoso. Ella ya no va a dejar que esos niños no acaben el colegio. Además, una mujer que educas a una familia. O sea, el impacto se multiplica. Así es. Y en este caso, ¿cómo se podría replicar algunas de estas tareas a nivel macro? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en reproducir y poder escalar todos estos procesos. Una parte de ellos es a través de la digitalización. Nosotros trabajamos siempre de mano con las autoridades, es decir, con las direcciones regionales de educación, con los municipios, con las UGELes, para que esto quede instaurado como capacidades dentro de las autoridades. Pero claro, nuestra capacidad de acción a través de los fondos que conseguimos es muy pequeño, con lo cual lo que tratamos de hacer son pilotos para poder evidenciar el camino correcto para afrontar esto. ¿Tienes algún caso de éxito en particular que destaque? Por ejemplo, alguna chica que estaba en proceso de abandonar el colegio y lograron... 49, tenemos una tasa de 40... un caso, una historia. Bueno, nosotros, y me das pie para invitarlos, el día 13 vamos a presentar unos cortos que han producido 23 de nuestras niñas, es a las 7:30 en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Mario Vargas Llosa, y ahí van a ver cómo estas niñas ahora creen en sí mismas. Entonces hay niñas que te dicen, yo quiero ser ingeniero ambiental porque quiero ayudar a mi comunidad. O sea, niñas que antes solo tenían como futuro ser la siguiente madre adolescente de la casa o la cuidadora de los animales. Esto es una producción que ha sido por colaboración de la Asociación Niñas con Voz de Josie Beck. Ellas han sido guionistas, sonidistas y editar su propio corto. Se les ha dado un taller para que ellas mismas hagan y cuenten su historia. O sea, es su historia contada por ellas con la cámara y el lente de ellas mismas. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cómo han crecido para poder ellas mismas explicar su realidad. Pero ¿cuál es el principal factor que logra un cambio en estas jóvenes? ¿Se ha podido registrar cuál ha sido el mensaje más claro, el ejercicio que más ha logrado influir en ellas o en los padres para tal caso? Es que esto es un trabajo en conjunto, porque la verdad, empoderarlas a ellas, es decir, hablarles de que sí pueden, con psicólogos, o sea, esto no es solo padres, educadores, psicólogos, desarrollarles sus habilidades blandas, darles la capacidad de que ellas sueñen y que diseñen su propio plan de vida y su propio plan de negocio. ¿Y qué cosas sueñan, por ejemplo? Sueñan salir, llegar, por ejemplo, para las chicas de Guaitará, llegar a Chincha es como para ti llegar a Nueva York, así. O sea, van a la ciudad, se enfrentan a otro acento, otra forma de hablar. Entonces eso para ellas es como lo logré. Ya estoy adentro, metida en la ciudad, en un formato distinto a lo que es mi vida. Entonces todo eso les va a traerlas a Lima y de hecho hemos varias veces invitado a varias de estas niñas para que den sus testimonios. No sabes, los más ilusionados también, ¿sabes quiénes son? Sus madres y sus abuelas, que sienten que ahí están rompiendo este círculo vicioso que ellas las ha tenido en el anonimato. Que seguramente del cual no podían salir o no sabían cómo salir. ¿Qué edad tienen las niñas para... ¿Cuál es la edad en la que se genera un mayor impacto? Digamos. Mira, nosotros... si es que obviamente mientras más temprano se empieza mejor, pero digamos, si es que queremos empezar mañana y tenemos que escoger una edad de corte para 13. poder... 13 años. 13 años es con lo que iniciamos. ¿Por qué? Es la edad ideal porque en la mujer es donde se producen los cambios, es donde comienzan a ser más mujercitas, es donde tienen esta... Tiene que ser antes de que vengan los chicos y las confundan. Sí, sí, ok. Digamos, el enamoramiento es un proceso natural. Y no lo queremos cortar, pero los queremos dar a ellas las herramientas para que puedan llevar eso con madurez y con decisión propia, que ellas puedan decidir. Y en este proceso se han topado tal vez con algunos casos un poquito más sórdidos, es decir, niñas que al escuchar esto se han dado cuenta que han sido víctimas de algún tipo de abuso y que tal vez si no hubieran recibido ese tipo de capacitaciones no se hubieran dado cuenta hasta mucho más adelante en sus vidas. Sí, una mujer que tiene 40 años y se dan cuenta a los 40 que fueron abusadas cuando eran adolescentes, por ejemplo. Hay un caso que obviamente, sin decir nombres, es
te toca. Y es de una niña de 15 años que fue a hablar al colegio para decir que quería que su madre, que la tuvo a los 13, viniera a estudiar con ella, porque ahora ella había entendido el valor de esto y se daba cuenta de lo que su madre había dejado de hacer por quedar embarazada a los 13. Entonces, y a los 13 eso es violación bajo todos los conceptos. Así es, así es. Pero también hay un tema que hay que trabajar, porque culturalmente en muchas poblaciones esto está normalizado. Así es. Entonces el abrirle los ojos a los niños no solo las mejora a ellas, está arrastrando hacia el bienestar a la familia. Las madres también ahora están accediendo a una educación. En verdad es un círculo virtuoso por donde lo veas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rosa Asca es directora de CARE Perú. Es un proyecto, la verdad es que muy bonito. El camino está trazado, el camino lo conocemos. Se ha puesto en ejercicio en otros países. Sabemos que la educación es la salida en muchos casos a la violencia a la mujer, el diálogo, la educación sexual, dejar de mitificar las relaciones sexuales para los chicos. O sea, no puede ser el gran tabú. La palabra sexo no puede ser pues la cosa más traviesa que van a decir los chicos cuando están en el colegio. Tenemos que comenzar a generar una discusión. Vamos a cerrar esta entrevista presentando precisamente uno de los videos de este proyecto que tiene testimonios realmente inspiracionales.